Meditemos ahora juntos en la palabra del Señor a través del sermón dominical. Soy el pastor Isaí Rodríguez. Bienvenidos. Que su palabra aliente nuestros corazones en esta hora. Estamos ante una nueva semana y el Señor nos ha bendecido ricamente. Cuánto gozo hay en el corazón del cristiano que entiende que todo lo que ha vivido, todos los días que Dios le concede, cada mañana que abrimos nuestros ojos, es una bendición de la gracia y de la misericordia de Dios abundando sobre nosotros. Así que con esa percepción, con esa alegría, con ese gozo, meditemos en la palabra del Señor en esta ocasión. Quiero ahora llevarles a que lean conmigo un versículo que quizá es un versículo poco conocido, pero que forma parte de una lectura de un salmo que no está en los salmos, un canto que no está en el libro de los salmos. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, encontramos el versículo 2 que dice de la siguiente manera: goteará como lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Vamos a orar al Señor y enseguida estaremos meditando en esta porción de la Escritura. Bendito Señor, te agradecemos este momento que nos concedes ahora para meditar en tu palabra. Queremos pedirte, como siempre, Señor, que tú vengas a dirigirnos en esta reflexión y que haga que nuestros corazones sean alimentados de tu palabra en nuestras vidas, Señor, y edifique nuestros corazones para seguir caminando, Señor, en la senda que tú nos has marcado. Muchas gracias te doy, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Como dije, este es un salmo, este es un canto. Si usted está leyendo el pasaje, se dará cuenta que este cántico es un cántico de Moisés. Al final de este capítulo 32 vemos que Moisés entonó este cántico al lado de Josué. Ellos dos cantaron este canto, pero el versículo 1 nos dice que lo hizo delante de toda la congregación. Él se dirigió a todo el pueblo, pero veamos el contexto. Son los últimos días de la vida de Moisés. Tiene 120 años, está cansado, ya no entra y sale como antes delante de la nación. Ha entregado ya la estafeta al ministerio de Josué como el nuevo líder del pueblo de Israel. Está a escasos días de subir al monte Nebo para mirar la tierra prometida y morir. Le falta tan poco para irse y sin embargo nos deja en este versículo, en este cántico y de hecho en el siguiente capítulo también, donde eleva otra oración, una bendición para toda la nación, pero nos deja aquí un legado final que yo quiero enfocar hacia la importancia de aprender a trascender en la vida, a tener una vida que realmente sea una vida que valga la pena, una vida que deje una huella en el corazón de aquellos que se quedan cuando nosotros nos vamos de esta tierra. Así como Moisés, la vida de él trascendió generaciones y hasta el día de hoy hablamos de este hombre. Así nuestras vidas pueden ser vidas que trasciendan nuestra propia generación y se conviertan en bendición para la vida de muchos otros después de nuestra existencia aquí en la tierra. ¿Cómo es que logró eso Moisés? Podríamos señalar varias cosas como características que él tuvo y que lo distinguieron, pero tomando este versículo,
Hay algo que yo quisiera enfocar para señalarles como este recurso que ustedes y yo tenemos a nuestro alcance hoy en día para poder utilizarlo y hacer que nuestras vidas sean de bendición para muchas personas en nuestro tiempo y en el futuro. ¿Cuál es ese recurso? La enseñanza. El versículo que leímos es un versículo introductorio de este cántico. Moisés está introduciéndose y le dice al pueblo: oigan lo que les voy a decir. Les voy a dar mi enseñanza. Les voy a dar una enseñanza. Les voy a compartir mi sabiduría. Les voy a compartir lo que yo tengo. Se los voy a enseñar. Así que desde esa perspectiva es de donde quiero que veamos este versículo y analicemos cómo podemos hacer que nuestra vida sea una vida trascendente, cómo podemos hacer que nuestra vida sea una vida de impacto, cómo podemos lograr que nuestra vida tenga una utilidad y tenga un beneficio no solo para nosotros, sino para aquellos que nos rodean, y no tan solo para ellos, sino incluso más allá de lo que nosotros podamos siquiera ahora imaginar. El recurso que podemos utilizar para eso es aprender a enseñar a otros. Déjenme acotar que soy una persona que cree que todos enseñamos, voluntaria o involuntariamente, todos enseñamos a otros. Pero cuando lo hacemos voluntariamente, entonces cobra conciencia en nosotros el hecho de que estamos enseñando y podemos valernos de este recurso de tal forma que lo utilicemos como una herramienta poderosa para bendecir a otras personas. Así que veamos qué características nos da este versículo para enseñar a otros y poder trascender en nuestra vida. La primera característica que encuentro es que el profeta, el líder, el libertador, Moisés, enseñó durante toda su vida, pero sobre todo destaca el hecho de que justo en los últimos días de su existencia, él todavía se toma el tiempo para enseñar a la nación. Son sus últimos momentos y sin embargo Moisés los ocupa para enseñar. Ha enseñado, ha liderado al pueblo de Israel durante 40 años, ha estado ahí con ellos. Al principio podemos ver que él lo hacía todos los días y él era el que atendía a todo el mundo y les enseñaba y pasaba desde el amanecer hasta el anochecer, enseñándoles. Después aprendió a organizar su tiempo, aprendió a administrar sus recursos y tuvo personas que le ayudaron, pero él siguió siendo el líder, él siguió siendo el responsable, él siguió enseñando la palabra, la ley, y toda su vida se pasó enseñándole a la nación. Y en sus últimos días, cuando él podría haberse quedado a descansar, cuando él podía haber tomado el reposo que se merecía, cuando él podía haber descansado y esperar solamente el momento final, él todavía ocupa las pocas energías que le quedan, las últimas energías que le quedan para seguir enseñando. Y es que cuando tenemos conciencia de la importancia de enseñar, lo hacemos todo el tiempo, aún en los momentos más difíciles. Todo el tiempo podemos aprovecharlo, cualquier circunstancia podemos aprovecharla para enseñar a otros. Eso es importante que lo entendamos, que lo asimilemos. En cualquier momento de nuestras vidas podemos tomar esa circunstancia y enseñarle a otros. Yo esperaría que nosotros, al igual que Moisés, no seamos egoístas en nuestros tiempos, no seamos egoístas en nuestros recesos, no seamos egoístas
en apropiarnos únicamente del conocimiento, sino que estemos dispuestos a compartirlo, a entregarlo a otros en cualquier momento que esto sea posible, bajo cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Transmitamos lo que hemos aprendido, enseñemos a otros lo que el Señor nos ha regalado, la sabiduría que los años, que el estudio de la Biblia, que la experiencia nos ha dado, que lo que otros nos compartieron y adherimos a nuestro conocimiento, ahora también nosotros lo podamos entregar a quienes están a nuestro alrededor, sin importar si nos beneficia o no nos beneficia. Moisés sufrió increíblemente ante el liderazgo de esa nación, sufrió el oprobio, el rechazo, la crítica, el señalamiento, pero eso nunca lo detuvo, siguió enseñando. Y repito, aunque quizá fue el último momento y lo pudo haber ocupado para descansar, para pasar tiempo con su familia, él fue y se sentó frente a toda la congregación, frente a todo el pueblo de Israel, y les cantó esta enseñanza, les dio esta enseñanza. Eso es lo primero que tendríamos que aprender de este versículo. Aprender a dar lo que hemos recibido sin importar qué condición tengamos nosotros, porque Él sabía, pero nosotros no sabemos el día en que vamos a morir. Él sabía que su tiempo se acercaba y aún así aprovechó el tiempo. ¿Cuánto y más nosotros que no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo? Que cada oportunidad que tengamos enseñemos a otros lo que hemos recibido. Pero yendo específicamente a lo que el versículo nos dice, encuentro 4 analogías, pero en bloques de 2. Las 2 primeras tienen un sentido y las últimas tienen otro enfoque, pero las 2 relacionadas con la enseñanza. Si usted revisa el versículo, entonces se dará cuenta de que esto es así, porque las 2 primeras tienen que ver con la lluvia que cae del cielo. En un momento le llama lluvia, pero en otro le llama rocío, pero al final de cuentas son estas gotas que caen de las nubes a la tierra y que benefician y traen provecho a todo el planeta. Esta analogía que usa Moisés para explicar su enseñanza, para anticipar lo que va a decir, es un ejemplo de cómo nosotros podemos aprovechar para enseñar a otros bajo cualquier circunstancia. Por ejemplo, él menciona que él dará su enseñanza como la lluvia, y me encanta pensar en esta lluvia cuando cae firme, constante, permanente. En estos días en los que ya hemos tenido días lluviosos, nos damos cuenta de cómo la lluvia empieza a caer y empieza a sonar, ¿verdad?, sobre el suelo, empieza a sonar sobre los techos de lámina cuando los hay, y empezamos a tener este olor a tierra mojada, y empezamos a mirar cómo la lluvia está pertinaz, constante sobre la tierra. Esto es el ejemplo que quiere utilizar Moisés cuando usa la lluvia como un símil de su enseñanza. Así va a ser su enseñanza, así, constante, permanente, todo el tiempo, aprovechando toda oportunidad y todo momento. Así es la lluvia y así es la enseñanza que debemos nosotros tener. Esta es una característica de la enseñanza. Pero la otra característica es el rocío. Y el rocío, aunque también es lluvia, es muy suave, es muy ligerito, es casi imperceptible. Nosotros podemos ir a un terreno en la mañana muy temprano y descubrir que aunque no llovió, porque no oímos que cayera la lluvia, el terreno está húmedo, el pasto tiene gotas
de agua sobre él, y este es el rocío que no percibimos, pero que descubrimos justo en ese momento. Y esto me señala a mí que la enseñanza debe ser como el rocío también, en este sentido en el que tal vez no la vemos como tal, no vemos su momento, no estamos percibiendo que esté cayendo, y sin embargo podemos ver sus efectos. La enseñanza muchas veces es anónima. La enseñanza no tiene que ver con sentarnos o entrar a un aula de clases y compartir una cátedra, una enseñanza. La enseñanza no necesariamente tiene que ver con los libros de texto, con los cuadernos de trabajo de una escuela. La enseñanza tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos y que los demás están viéndonos cómo lo hacemos, y entonces están aprendiendo, y el resultado de esto se verá en las acciones de aquellas personas, aunque nosotros propiamente no hayamos tomado el momento de enseñarles, pero debemos estar conscientes de que sí estuvimos enseñándoles, de que cada acción nuestra, cada mirada nuestra, cada uso de nuestras manos, cada palabra que sale de nuestra boca, cada postura nuestra, todo está siendo aprendido por otros, todo está siendo visto por otros, y todo eso será enseñanza que no se ve, pero aparece de repente como el rocío en la vida de otras personas. Así es la enseñanza, así debemos mirarla, así debemos considerarla, y debemos saberla transmitir con esta conciencia y con esta responsabilidad. Moisés entendía eso. Moisés estaba consciente de que estaba todo el tiempo enseñando, y aprovechaba las oportunidades para tener a las personas ahí y enseñarles y hablarles y decirles las cosas. Pero también entendía que su vida era una enseñanza, y que aunque él no abriera su boca para enseñar, cuando abría su boca para hablar, estaba enseñando cómo se debía hablar. Que aunque él no hacía las cosas probablemente para enseñarle a alguien, el hecho de que hiciera las cosas y que otros lo vieran era ya motivo de estar enseñándoles cómo se hacen las cosas. Cuando entendemos eso, entonces no solamente es como la lluvia visible, no solamente es el momento de pararnos en un aula con un pintarrón frente a nosotros y con unos alumnos sentados en pupitres, sino que aprovechamos esos momentos, pero también entendemos y valoramos que nuestra vida en casa, que nuestra vida en el autobús, que nuestra vida en el trabajo, que nuestra vida donde quiera que estamos, es una vida que está enseñando. Cuando entendemos eso, entonces aprendemos a trascender con nuestras vidas en las vidas de otras personas. Estamos enseñando todo el tiempo. Y si lo valoramos así, entonces actuaremos en congruencia con esta gran responsabilidad, y de esa manera es como lograremos trascender más allá de lo que imaginamos. El otro símil que aparece en este pasaje también es doble, y el líder Moisés nos da este parámetro, y él habla y dice que lo que va a decir será también como gotas sobre la grama y también sobre la hierba. Estos dos recursos nos muestran ahora el resultado, el lugar, primero el lugar a donde debe ir la enseñanza y luego su resultado. ¿Qué es la grama y qué es la hierba? Aunque podemos encontrar que en términos generales pueden ser definidos como sinónimos, a la hora de identificarlos en forma
figurada o simbólica, podemos definir que la grama es en general todo el pasto ya establecido, el pasto ya permanente que está sobre algún lugar, mientras que la hierba es definida en algún contexto como lo nuevo, lo fresco que está surgiendo. Y eso me hace pensar entonces en estos dos grupos de personas a las que Moisés educó, a las que Moisés enseñó. Cuando él inicia su ministerio libertador frente a aquel faraón con aquellas 10 plagas y todo ese momento en el que salieron de Egipto y llegaron al monte Sinaí, Moisés está enfrentando una generación dura, una generación acostumbrada a la esclavitud, una generación acostumbrada a las cebollas y a los ajos, a todos los beneficios, entre comillas, que tenían en Egipto, acostumbrada a una vida difícil, pero ciertamente cómoda en otros aspectos, pero también una generación idólatra, una generación que no conocía a Jehová, que no conocía al Dios de sus padres. Esta es la vieja generación. Pero Moisés también ocupó estos 40 años de su ministerio para formar a una nueva generación. Aquellos que de 20 años para abajo vivieron esta experiencia y luego crecieron durante estos 40 años. Y cuando Moisés está aquí en este punto para entregar su vida e ir a la presencia de Dios, Moisés ha terminado de preparar a esta nueva generación que serán los que entrarán y conquistarán la tierra prometida. Entonces, creo yo que podemos distinguir estas dos generaciones en estos dos conceptos que Moisés utiliza al referirse a la grama, al pasto, al ya establecido, y a la hierba como este recurso, como este brote nuevo, esta hierba fresca que está surgiendo apenas. En el templo tenemos esta situación de limpiarlo todo el tiempo, el terreno, y tiene mucho pasto, ¿verdad? Nuestro terreno. Y es muy cansado, pero al mismo tiempo es muy ejemplar. Yo disfruto mucho de hacerlo. Pero hablando de este tema, me llama mucho la atención eso. El pasto ya establecido es duro, es más difícil de cortar, mientras que cuando recién apenas está saliendo y voy y lo corto, es muy rápido, es muy fácil hacerlo, porque está fresco, porque está pequeño todavía. Esta es la diferencia probable entre estos dos conceptos en el pensamiento de Moisés. El pasto representa, la grama representa esta vieja generación, y la hierba representa a lo nuevo, a la nueva generación que él formó. En ese sentido, entendamos entonces que la enseñanza que nosotros proporcionemos a otros no solo debe ser constante y ejemplar también en nuestra vida, no solo debe ser visible en los momentos en los que aconsejamos o orientamos o enseñamos a alguien, sino también debe ser invisible con el ejemplo, pero además no puede ser exclusiva para cierto grupo de personas. Debemos entender que todas las personas que nos ven están aprendiendo de nosotros. Moisés no rechazó a esa vieja generación y no la dejó rezagada, les enseñó, aunque les costó, fueron rebeldes, fueron difíciles, pero Moisés todo el tiempo les estuvo enseñando la palabra del Señor, y trabajó también con los jóvenes, los formó, los enseñó, los ayudó para que luego ellos llegaran e hicieran el trabajo que él ya no podría hacer. Eso es lo que quiero que entendamos para poder trascender con nuestras vidas, para poder ir más allá de nuestra generación. Necesitamos enseñar a nuestra generación, pero no solamente a nuestra generación, sino también a los que vienen detrás de nosotros. Pero algunos se ocupan solamente de los nuevos, pero olvidan a los viejos. No, tampoco eso se puede hacer, tampoco eso se debe hacer, tanto a la grama como a la hierba, tanto al nuevo como al maduro. A todos hay que transmitirles la enseñanza por igual, hay que darles el conocimiento, hay que estar ahí para ayudar, para bendecir, para aportar lo que Dios nos ha dado para bendición de otras personas. Así es como Él se
dedicó toda su vida a bendecir al pueblo y a enseñarlos. De esta forma es como Él trascendió a su generación y ha llegado hasta nuestros días el conocimiento de su vida, porque Él sirvió y enseñó a todos por igual. Yo sé que nuestra vida es una vida que tiene un propósito de parte de Dios. Estoy convencido de que cada persona sobre este planeta tiene un propósito que Dios le ha dado. Y la vida de usted y la vida mía también lo tiene. Hay una razón por la que Dios nos tiene aquí en la tierra. Y creo yo, sinceramente, que podemos trascender a nuestra vida y ser de bendición para el mundo. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo podemos hacer esto? A través de un entendimiento, de un asumir la responsabilidad y aceptar el reto de enseñar a otros. Empezando por reconocer que aunque no sea maestro, aunque no tenga esa habilidad o ese talento o esa paciencia, o en el contexto cristiano, ese ministerio, aunque no lo tenga, aún así, cada uno de nosotros estamos enseñando a los demás. Usted, papá, usted, mamá, está enseñando a sus hijos, aunque usted no tenga la paciencia de un maestro. Usted, jefe en el trabajo, usted, líder en un negocio, usted está enseñando a las personas. Y todos y cada uno de nosotros, desde donde nos encontramos, enseñamos a otros. Y créame, si lo hacemos con responsabilidad, si lo hacemos conscientes del peso que eso representa, entonces podremos hacer que nuestra vida en esta área trascienda y bendecir a todos los que nos rodean y aún más allá a las siguientes generaciones. Dios nos conceda una vida que trascienda, una vida que sea de bendición, una vida que en todo momento entendamos que estamos enseñando y que podemos ser bendición a nuestros hijos, pero también a los hijos de nuestros hijos, que podemos bendecir a nuestra generación, aquellos que han crecido con nosotros, aquellos que están a nuestro lado, pero que también podemos bendecir a los que vienen detrás de nosotros para prepararlos para que ellos logren lo que nosotros tal vez no vamos a poder lograr, y que de esa manera nuestra vida cumpla este propósito y honremos a Dios con nuestro trabajo, con nuestra vida, y dejemos un legado en este mundo que traiga bendición a todos los que nos conocieron y a aquellos que lleguen a oír de nosotros en el futuro. Me ha llamado mucho la atención la forma en que personas cercanas a nosotros han muerto a causa de las enfermedades que están vigentes en nuestros días, como el COVID y algunas otras enfermedades. Y he reflexionado sobre qué nos están dejando todas estas personas. Algunas de ellas han dejado un legado maravilloso. Pastores, amigos, familiares, que sus historias, que sus vidas nos dejan una enseñanza trascendente. Ojalá que nosotros, ojalá que ustedes y yo entendamos la responsabilidad que implica nuestras vidas vistas al ojo de todos aquellos que nos conocen, y que entonces, como Moisés, aprovechemos toda oportunidad para enseñar, aún en el último momento de nuestra vida. Que como Moisés seamos constantes en enseñar, en enseñar, en enseñar a quienes nos rodean, como la lluvia constante. Que como Moisés usemos de nuestras vidas, aún en momentos de anonimato, aún en momentos en los que nadie preste atención a nuestra enseñanza, pero que nuestro ejemplo como tal pueda ser también una enseñanza que bendiga a otros, y que en el futuro, aunque no les hayamos dicho, aunque no les hayamos enseñado como tal,
el ejemplo nuestro sea suficiente para trascender en sus vidas, y que no nos concentremos solamente en nuestra generación y olvidemos a los nuevos, o que no nos concentremos solamente en los nuevos porque son quizá más formables, sino que también nos ocupemos de aquellos que ya se han formado, pero que aún podemos seguir enseñándoles, que a propios y extraños, que a tiempo y fuera de tiempo enseñemos la palabra del Señor y seamos un ejemplo para bendecir a todos aquellos que nos conocen. Esto hará de nuestras vidas, sin duda, una vida trascendente para nuestra generación y para las futuras generaciones que lleguen a saber de nuestras vidas. El Señor nos ayude y nos permita ser hijos, padres, esposos, amigos, compañeros, trabajadores, estudiantes, en el contexto en el que estemos, personas que trascienden con el ejemplo y con la enseñanza con la que bendicen a otras personas. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias por la vida de Moisés, porque él hasta el último momento lo aprovechó para compartir sus conocimientos a otros. Su vida ha sido un ejemplo, Señor, y de su vida aprendemos nosotros también muchas cosas. Él estuvo dispuesto no solamente a trabajar con la nueva generación, sino aún con aquella generación que le fue rebelde y con la que batalló, pero que él no abandonó y que enseñó siempre. Padre, te pido que así como a Moisés nos concedas a nosotros la dicha de enseñar a todos los que nos rodean. Tal vez mi círculo de influencia es pequeño, tal vez solamente es mi familia y algunos amigos, pero que yo pueda entonces compartirles la enseñanza que yo he recibido, la sabiduría que tú me has dado, dárselas a otros, Señor, y que lo haga a tiempo y fuera de tiempo, y que lo haga de la mejor manera, y que lo haga, Señor, para bendecirlos, no solamente con mis labios, sino con mis acciones, de tal forma, Señor, que en ese pequeño círculo en el que yo puedo enseñar, ahí, Señor, pueda transmitirles y pueda impactarles y pueda bendecirles, y ellos, Señor, logren mucho más allá de lo que nosotros, y entonces nuestra vida, como la de Moisés, se vuelva una vida trascendente que bendiga generaciones por la forma en que nosotros transmitamos a otros lo que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a glorificar tu nombre de esta manera. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga abundantemente. Seguimos trabajando, seguimos honrando el nombre del Señor, y bueno, en los medios internos de comunicación seguimos trabajando para regresar a la normalidad, y esperamos que pronto podamos estar ya reunidos todos en nuestras instalaciones y poder adorar juntos al Señor. Nuestro Dios les acompañe y les bendiga.